Hola, estuve revisando este tema y quiero presentarles los datos que he visto. Entonces, miren, eh, esta es una revisión sobre los datos científicos que tenemos sobre SARS-CoV-2. Bien, para poder evaluar el valor de las pruebas, necesitamos entender la prevalencia, ¿de acuerdo? No existen datos sobre prevalencia, ni en Perú, ni en ninguna parte del mundo, ni en China, ¿sí? Para esto, ¿qué es prevalencia? La prevalencia es un dato poblacional, ¿ok? Necesitamos conocer el número total de enfermos y dividirlo sobre el número total de la población en riesgo. Ahora, el número total de enfermos es relativo, va a depender de cuánto screening se haga. Idealmente todas las pacientes deberían de, toda la población debería de tener screening para poder tener un dato real. ¿Ok? Entonces, la prevalencia va a depender de la incidencia sobre la duración de la enfermedad. Ahora, cuando hablamos de pruebas, hablamos de pruebas de validación, pruebas de validez, como son la sensibilidad y la especificidad, y hablamos de pruebas de seguridad, ¿sí? Como son los valores predictivos positivos o valores predictivos negativos. Para este caso nos interesa el valor predictivo negativo. ¿Ok? ¿Qué es el valor predictivo negativo? Es la probabilidad que tiene una persona que teniendo una prueba negativa realmente esté sana. ¿De acuerdo? O sea, nos habla en cierto modo de los falsos negativos. ¿Ya? Miren, todas las fórmulas van a conllevar un dato que se llama prevalencia. ¿Sí? Por lo tanto, el valor predictivo negativo disminuye con el aumento de la prevalencia. ¿Ya? Cuando hay muchos enfermos y tengo una prueba negativa, tengo que dudar del resultado. ¿Ya? Este es el único dato que he encontrado sobre prevalencia. Esto es CDC, ¿ya? Publicado el 4 de abril. ¿Sí? Este es el avance que se hizo en marzo 28. Estados Unidos establece esto. De 7.165 personas con condiciones subyacentes, ¿ya? Perdón, de 122.653, 5.8% tuvo alguna condición subyacente, ¿ya? Estas son las condiciones subyacentes. Acá no se considera el cáncer, pero si hablamos del cáncer como una enfermedad subyacente, deberíamos de meterla en el paquete, ¿no? Comparando la tasa de hospitalización y UCI en pacientes con alguna condición subyacente, algún factor de riesgo, estamos hablando de una prevalencia del 40%. Y si no hay ninguna condición, hablamos de una prevalencia del 8%. ¿Ya? Existe un dato sobre un reporte de casos de China donde el paciente con cáncer tuvo entre 39 y 50% de necesidad de UCI, mientras que el paciente sin cáncer tuvo solamente un 8%. ¿Ok? Los datos están por ahí. ¿Ya? Entonces podríamos extrapolar este dato como condición subyacente. Quizás. Es lo único que hay, lamentablemente. No hay información. Todo el mundo está aprendiendo. ¿De acuerdo? Los datos sobre sensibilidad de las pruebas del PCR nasofaringio son de baja calidad. ¿Sí? Miren, este trabajo, que es de radiología, nos está hablando de tomografía como gold estándar y nos da una sensibilidad del 65%. ¿Ok? Cuando vemos este segundo caso, es poco claro, ¿no? No establecen cuál es el gold estándar, pero igual nos entrega una sensibilidad del 72% para el PCR nasofaringio. ¿Ya? Estos otros dos estudios se toman en pacientes ya enfermos con PCR positivo,
¿sí? Y se les toma un segundo PCR y encontramos sensibilidades entre el 63 y el 71%. ¿Ok? Entonces vamos a tener una sensibilidad total que va a variar entre el 60 y el 80% para PCR nasofaringeo. Ahora, decíamos que esto dependía de la prevalencia. Entonces, esto es una evaluación del rendimiento de la prueba sobre prevalencias supuestas, ¿no? Siempre trabajando con una constante, que es la sensibilidad. Y la sensibilidad estamos hablando de un... A ver, perdón. Cuando hablamos de sensibilidad, estamos hablando de una constante, ¿no? 56 a 83% de sensibilidad. Al 10%, miren, miremonos, centrémonos acá en el valor predictivo negativo. El valor predictivo negativo es muy alto cuando la prevalencia es baja, 10%. El valor predictivo negativo es muy alto cuando la prevalencia es baja. Estamos hablando del 20%. Cuando ya la prevalencia sube al 30%, este valor predictivo negativo va a variar, ¿sí? Y cuando la prevalencia es del 50% se va a volver muy mala, ¿no? Muy peligrosa. ¿De acuerdo? Sigamos. Entonces, hablar de 40% de prevalencia nos haría pensar de que tenemos un 25% de personas con pruebas negativas y que van a estar infectadas. ¿Ok? Estos estudios se hicieron sobre gente ya infectada, no se hizo sobre asintomáticos. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de una prevalencia del 40 al 50% de gente con síntomas, entonces un resultado negativo debe ser interpretado con precaución. ¿Ya? ¿Por qué estamos en este rango? De entre un 15 a un 30% de pacientes con prueba negativa, pero que están infectadas. ¿Ok? Entonces, el test serológico podría ayudar. Miren, las pruebas rápidas de anticuerpos, el 50%, en estos casos, el 50% a cero convertido a 7 días y el 100% a cero convertido a 14 días. Ahora, una vez que se lo convirtió, ya no va a negativizar. ¿Ok? Por eso es importante tener dos controles. ¿Ya? Entendamos que cuando un paciente tiene cáncer, tiene más probabilidades de morir si no actuamos. ¿Por qué? Porque las demoras favorecen la progresión de la enfermedad. ¿Sí? Si los operamos y tienen una infección asintomática, van a tener más probabilidad de eventos adversos y muerte. Y si tienen cáncer y los operamos, entonces van a tener también eventos adversos. ¿Sí? Entonces, la moraleja aquí es que no debemos de operar pacientes infectados con este coronavirus. ¿Qué hacer? Primero, seleccionar bien el paciente. Si el paciente no es diferible, tiene cáncer y la enfermedad va a avanzar, hay que hacer una prueba doble, ¿no? Para poder sugerir que el paciente está negativo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones actuales de tamizaje? El tamizaje es universal en pacientes en gestantes en trabajo de parto. El screening es universal en todo personal de salud. Asumimos que el personal de salud está potencialmente infectado. ¿Ok? Y el tamizaje es universal en pacientes con síntomas. ¿Sí? Y el tamizaje en cirugía electiva no diferible como en cáncer, no existe una indicación. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros sugerimos es que frente a la eventualidad de un falso negativo y frente a la eventualidad de una alta prevalencia en este grupo de riesgo, entonces habría que combinar pruebas, hacer un PCR y hacer una prueba rápida, una prueba serológica, con la intención de mejorar el valor predictivo negativo. ¿Ok? Y esta es nuestra propuesta. Que en la primera consulta el paciente tenga una prueba serológica, una prueba rápida.
y en la consulta al día 7 tenga una prueba doble, una prueba serológica y un PCR. Si esto no es posible, que vaya a cuarentena por 14 días y luego se opere. ¿Ok? Esta es nuestra evaluación de estas pruebas. Espero que haya quedado claro. Gracias por su atención.